Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy aquí desde la biblioteca de Sonferrer vengo a contaros el cuento de esta semana. Esta semana está dedicada a los Reyes Magos, porque ya sabéis que dentro de unos días vendrán a traernos regalitos. Entonces os he elegido este cuento que se titula Una estrella muy especial. Esta estrella tenía una labor muy importante, porque tenía que guiar a los Reyes Magos hasta el niño Jesús, hasta Belén, para llevarle los regalitos. Entonces no se podía equivocar, tenía que ser una estrella muy especial, porque los reyes estaban muy lejos y tenía que llevarlos hasta allí sin perderse. Bueno, pues ahora contamos el cuentito, a ver qué tal, qué os parece. Entonces, ya sabéis, preparados, los ojos bien abiertos, las orejas bien abiertas, la boquita cerrada y el culito bien asentadito. ¿Vale? Empezamos. Hace muchos, pero que muchos años, sucedió algo ciertamente curioso. Era una noche fría y oscura de invierno, no se veía a nadie en las calles y el único sonido que se escuchaba era el murmullo del viento. En el cielo ocurría todo lo contrario. Se celebraba una gran fiesta. Muchas estrellas venidas de distintos lugares del universo se habían reunido para elegir una que fuese capaz de hacer algo muy importante. Casiopea fue la encargada de presentar a todas las estrellas y después agradecer su presencia y nombrar a las candidatas. Por arte de magia apareció en el cielo un desfile de nubes perfectamente vestidas, con sus cofias y sus bandejas, sirviendo té y pastas a todos los allí presentes. ¿Quién crees que será la elegida?, preguntaba una estrella muy fina, llegada de China. Seguro que la más elegante y bella, contestó otra con un traje azulón venida de Japón. Yo creo que será una muy lista e inteligente, opinó una estrella venida de Occidente. No, será dulce y cariñosa, contestó una estrella con sombrero rosa. Mientras el jurado pensaba cuál sería la estrella elegida, una orquesta interpretaba música celestial. Se oían el piano, el violín, la flauta y el violonchelo, las guitarras. De pronto, dos extraños seres de otra galaxia vestidos con trajes resplandecientes aparecieron. Eran los encargados de dar la gran noticia a la estrella elegida. Fueron pasando delante de todas las estrellas y se detuvieron ante una pequeñita, tan pequeñita que no tenía ni nombre, y le entregaron un mensaje. «Es para ti». «Es para mí, no os habréis equivocado». No, no nos hemos equivocado, contestaron los seres galácticos. La estrellita leyó emocionada que había sido la elegida y comenzó a dar saltos de alegría. Sí, la verdad es que era pequeñita, además no era muy guapa ni demasiado inteligente, pero tenía un corazón tan grande y tan lleno de cariño que su luz brillaba más que ninguna. Esa misma noche, la estrella comenzó a trabajar. Se despidió de todas sus amigas, cogió su maletín de viaje, su almohada preferida y su cepillo de dientes y se dirigió a Oriente. Allí estaban esperando 3 reyes, sí, 3 reyes, con sus 3 coronas, sus 3 camellos y sus 3 pajes. Todos querían conocer a un niño nacido en Belén. Desde Oriente la estrella fue guiando a los Reyes Magos hasta Belén y en un pequeño pesebre encontraron al niño. El viaje fue largo y difícil. Atravesaron un largo desierto de arena, subieron altas montañas y vieron muchísimas cosas. Por fin llegaron a Belén.
Al llegar, los reyes se arrodillaron ante el niño y le ofrecieron sus regalos. La estrellita iluminó a todos con muchísima fuerza y el niño sonrió. Qué contenta estaba, era la estrella más feliz del mundo. Y desde entonces aparece cada noche en el cielo, pero ¿sabes? Ya no es una estrella sin nombre, no, ahora la llaman la estrella de Belén y la estrella de Navidad. Y esta Navidad no te olvides de mirar al cielo, busca la estrellita, la estrella de Belén. Mándale un beso muy fuerte y feliz Navidad. Bueno, espero que os haya gustado. Y ahora, ya sabéis, esta noche de Reyes tenéis que ponerle un poquito de agua a los camellos, alguna cosita para que coman los reyes, para que cojan fuerzas y nos lleguen regalos para todos, ¿vale? Venga, paséis una buena noche. Un besito. ¡Mua!